Okay. Okay, we start with the afternoon session. I've been told that here lunch is quite long. It's like in Italy. And so now we are starting with a discussion of the clinical cases. And the first one. El primer caso va a presentarlo el doctor Imanol Otaegui, del Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Buenas tardes a todos. A ver si... Sí, correcto. Bueno, os voy a presentar... Tengo preparados 3 casos. Os presentaré un poquitín en los que podamos más o menos presentar bien, con calma. Son casos en los que utilizamos el balón con droga en bifurcaciones, ¿vale? Son casos en los que utilizamos el balón con droga exclusivamente, sin utilizar stent. Y en concreto utilizamos el balón, el Restore, un balón que es bastante nuevo para nosotros. La verdad es que lo tenemos desde principios de años y tenemos todavía poquita experiencia con él. Pero es un balón que nos parecía interesante porque es un balón, no sé si habéis estado por la mañana, pero parece que se puede catalogar de los de tercera generación porque tiene el fármaco viene en nanopartículas y tal, y nos parecía interesante porque básicamente tiene un menor efecto lavado, con lo cual si tienes que hacer un kissing balón o alguna cosa así, puedes ir un poquito más tranquilo, tienes un poquito más de tiempo para avanzar el balón y para tenerlo allí mientras avances el segundo balón, etc. Y hemos hecho algunos casos de bifurcaciones que, bueno, os presentaré lo que el tiempo y la venia nos dé. ¿Vale? El primer caso es un varón de 80 años, que es hipertenso, dislipémico y tiene una cardiopatía isquémica crónica que debutó como un infarto inferior en el año 92. Y la verdad es que había sido tratado de forma conservadora, esto es muy del estilo del Vall d'Hebron, pero ingresó por angina inestable en noviembre del 2014 y entonces, bueno, vimos que tenía una lesión severa y larga desde el anterior proximal hasta la vea media, y una lesión crítica en el tronco de las posterolaterales. Entonces, se trataron con la descendente anterior con un stent largo y la lesión del tronco de los posterolaterales pues la tratamos desde la derecha distal, cogiendo la cruz y acabamos en un kissing. No os muestro las imágenes porque tampoco creo que tiene más interés. Entonces, reingresó poco después, 5 meses después, en abril, por una angina inestable con ligera elevación de troponinas. Y entonces le hicimos un cateterismo, esta es la coronaria derecha, veis que tiene lesiones moderadas, proximal, medio distal, y básicamente el stent que está aquí en la cruz está bien, no hay restenosis, está perfecto. Pero, en cambio, la descendente anterior, el stent largo, que habíamos implantado, era un stent de 44 milímetros, parece que era, que iba desde la vea proximal, desde aquí hasta aquí abajo, pues tenía 2 puntos de restenosis, a nivel proximal, que consideramos básicamente un 0,10 de Medina, con una afectación exclusiva del brazo principal distal a la bifurcación, y una lesión aquí en la descendente anterior ya medio distal, con una afectación 0,11 de Medina. Y bueno, este caso consideramos que podía ser un buen caso para hacerlo con balón con drogas, y fuimos a por él. Primero predilatamos con un balón, como podéis ver aquí, luego predilatamos la rama lateral con otro balón y luego aplicamos los balones con droga en esta peculiar configuración, una especie de kissing balón, ¿vale? La imagen de control quedó bastante bien. Como podéis ver, hay una pequeña imagen que podría ser una mínima disección a nivel de la diagonal, pero el diámetro, los calibres de la bifurcación, de ambos ramos de la bifurcación, son bastante correctos. Entonces, a continuación, tratamos la lesión de la descendente anterior proximal con otro balón con droga, otro Restore. En este caso utilizamos la técnica simple y un poquitín he hecho una superposición para que veáis cómo quedaron y cuál era la intención de tratar esta restenosis. La idea era un poquito llegar a solaparlos, o sin llegar a solapar, sino justaponer las zonas en las que aplicábamos la droga, ¿no? Bueno, la verdad es que después hicimos una postdilatación de esta diagonal para dejarla un poco más bonita y el caso lo dimos por bueno de esta forma.
Sí que la segunda diagonal tiene una lesión ostial, pero bueno, la verdad es que es una pequeña disección A o un pequeño hematoma y consideramos que está suficientemente bueno, flujo bueno, electro sin cambio, sin dolor. Y esta es la otra proyección, una craneal izquierda, en la que más o menos veis lo mismo, ¿no? El vaso principal bien, la primera diagonal bien, y la segunda diagonal tiene esa pequeña lesión, pero que con buen flujo, y optamos por dejarlo así. ¿Vale? Tuvimos la fortuna, de alguna forma, de que el paciente fuese reingresara por un infarto no Q, KILIP-1, una mínima inestabilización con troponinas positivas, y entonces le pudimos hacer un cateterismo de control. Vimos que había una lesión severa en la coronaria derecha proximal, le hicimos una guía de presión, resultó positiva y le pusimos un DES. Consideramos que probablemente esta sería la responsable porque, ya veréis, la imagen de control sobre la descendente anterior, pues la verdad es que nos dio una grata sorpresa. La vimos bastante bien. Como podéis ver, las dos bifurcaciones están bien, hay una pequeña, mínima, ligera restenosis a nivel de la primera diagonal, el vaso principal justo después de la diagonal. Pero vamos, el resultado se podría considerar bastante bueno. Y esta es la otra proyección, una craneal derecha, en la que podemos ver más o menos lo mismo. Un resultado, a nuestro juicio, excelente e incluso mejor de lo que esperábamos en el control. La verdad es que nosotros tenemos que decir que le debemos mucho a Fernando Alfonso. Nosotros trabajamos en el RIFS 4 y en el 5. Nos gustaron mucho, la verdad es que de entrada tuvimos mucha ilusión. Y aprendimos mucho del balón con droga. Tuvimos un feedback súper positivo con el balón con droga. De hecho, mis compañeros cuando empezábamos con los RIFs decían, uy, esto no va a funcionar. Y cuando empezamos a hacer los controles, me venían mis compañeros, el Vicens y el Bruno, el Gerard, oye, he hecho un control del balón con droga y joder, está súper bien. Y tal, y bueno, se fue afianzando tanto que realmente ahora esto nos sorprende, pero relativamente. ¿Vale? Entonces, bueno, parece que me va a dar tiempo a explicaros unos cuantos más. El segundo caso es un poquito más complejo. Es un varón de 72 años, hipertenso, diabético, dislipémico. Es un paciente también de larga evolución, con una angina desde el año 90, tratado de forma conservadora durante mucho tiempo. Y en el año 99 se hizo un cateterismo, tenía dos vasos, tenía la derecha y la posterolateral de la derecha y una primera diagonal. Y tratamos la derecha pues con un bare metal, la derecha proximal, y un POVA, un balón simple en la cruz. Este hombre se inestabilizó el año 2004, vimos que había otra lesión en la coronaria derecha y en este caso ya le pusimos un stent, un fármaco activo. Reingresó en el año 2010 por una angina inestable. Vimos que había una restenosis severa de esta lesión, de este stent implantado en el año 2004. Curiosamente, el bare metal estaba bien. Y aquí le pusimos un DES y lo metimos en el RIFS 4. De aquí lo conocí yo, empecé a llevar en controles por esto. Este hombre en el año 2011, un añito después, empezó con angina de esfuerzo, una clínica no muy limitante, ocasional y leve. Entonces le hicimos un SPECT, resultó negativo. Entonces optamos por tratamiento médico hasta que por persistencia de angina le hicimos un nuevo cateterismo, vimos una lesión de nuevo en la DP ostial y le hicimos un kissing balón. No puedo daros más explicación, no lo hice yo y es lo que quedó en la historia. Se hizo un kissing balón en la descendente posterior ostial y posterolateral ostial, quedó bien. Y bueno, posteriormente un SPECT de control mostraba isquemia inferior ligera, tratamiento médico y se tuvo una angina inestable en septiembre del 2015, que ha sido ahora, o sea, ha sido muy reciente. De hecho, vino la semana pasada y lo aprovechamos. Tiene una fracción de eyección del 60%, tenía una depresión del ST ligera en los segmentos, en las derivaciones laterales, troponina negativa, y entonces le hicimos el CATE. Y como veis, pues la descendente posterior ostial pues, tiene una restenosis muy severa a ese nivel, ¿no? Entonces le hicimos una OCT, como veníamos al curso, pues es un poquito lenta la adquisición, pero veréis básicamente que hay una afectación a nivel de la bifurcación. Esta es la derecha propiamente, ¿vale? Veréis que este nivel tiene una restenosis significativa, severa, focal.
Ahí, este nivel. Por tejido. Hay heterogeneidades en la zona más externa, como se ha comentado esta mañana, pero hay 2 capas de stent, como podéis ver. Vale. Entonces, bueno, empezamos a tratarlo. Sabíamos que era una bifurcación, porque el vaso principal también tenía lesión. Entonces, bueno, Gerard lo hizo, empezó a dilatar con un baloncito, primero la DP, después le hizo una OCT, pero podéis ver que había un shift de placa hacia el tronco de las posterolaterales, una aparición de una lesión severa. Y de hecho esto fue un poquito lo que condicionó el caso. Fue un caso bonito porque teníamos esto del snowplock, ¿no? Una placa que va, en función de lo que dilatas, que se va yendo para un lado y para otro, ¿no? Entonces, una vez abierta la laguna marginal, le pasamos la OCT por aquí y podréis ver una imagen un poco fea a este nivel, que es la lesión ya dilatada, pero severa. A ese nivel hay fractuosidades, irregularidades, pero no cabe duda de que es una lesión severa. Vale, y a este nivel, pues ya las 2 capas del stent proximal. Entonces, bueno, tuvimos que ir a predilatar la lesión de la PL ostial, y luego decidió Gerard aplicar el balón con droga, el Restore, en kissing balón. ¿Vale? A diferencia, bueno, en el anterior caso hicimos un kissing y luego un balón simple, y aquí otra vez otro caso de kissing balón, ¿no? Entonces, el control angiográfico, la verdad es que en este caso fue un pelín más decepcionante, porque como podéis ver hay un pinching, una afectación severa de la DP ostial. Entonces el Gerard, que es muy purista, no lo quiso dejar así y decidió ponerle un stent convencional a la aguda marginal en configuración de culot, el culot diferido, digámoslo, ¿no? Lo postdilató proximalmente, hizo un control angiográfico que, bueno, lógicamente mostró, ¿no?, lo del snowplock, el desplazamiento de la placa hacia la posterolateral. Entonces se sacó la guía, recruzó y colocó este balón NC, pues dilató la lesión. Entonces, pues, lo que tenía que pasar, ¿no? Bien, el tronco de la PL muy bien, pero nuevamente, hasta que el pobre hombre, ya un pelín desesperado, pues decidió hacer un kissing, un rekissing, por decirlo así, con otros balones de otra medida. Y el resultado, primero os muestro la OCT y luego veréis el resultado angiográfico. La OCT es la fea y el resultado angiográfico no es tan feo. Pues ya veréis que lo que comentaban antes, ¿no?, que si quieres dejarlo bonito, mejor no le hagas una OCT, porque realmente se ve mucha fibrina, una placa muy desestructurada. El área luminal es aceptable, pero ahora aparece la bifurcación, ahí está. Esa es la carina, que bueno, hay mucha fibrina por ahí colgando, pero bueno, lo consideramos. Supongo que nos guiamos más por la imagen angiográfica y esto, pues bueno, no nos mostró grandes barbaridades, y la imagen angiográfica es tal que está, ¿no? Que bueno, sí, hay una estenosis residual en los ambos ostiums de un 40%, un 30%, pero bueno, consideramos que mucho más que esto no íbamos a conseguir y nos parece un resultado aceptable. Y de este hombre esperaremos el control angiográfico, que pues, con un poquito de suerte os lo enseñaremos el año que viene. Esta es otra proyección, que bueno, la verdad es que angiográficamente Gerard estaba un poco así y yo le dije, joder, Gerard, lo has dejado, vamos, fantástico, increíble, muy bien. La verdad es que con el problema que tenía del snowplock, vale. Y ahora os presentaré el tercer caso. Es un caso un poco más sencillo, es un caso igual más bonito, me tocó a mí este caso. Era un varón joven de 62 años y este hombre, la peculiaridad que tenía es que tenía una enfermedad intersticial pulmonar muy severa. De hecho, estaba en lista de trasplante pulmonar. Vale, entonces le pidieron un cateterismo como parte del protocolo retrasplante. Esto se hizo en abril y lo que se observó es una lesión severa de la derecha proximal y una lesión severa de la primera diagonal ostial. Vale, esta es la lesión de la derecha y aquí podéis ver la lesión de la diagonal ostial. ¿Vale? Entonces aquí se le implantó un DES sin ningún problema y aquí, bueno, pues había un poquito de problema. El primer caso lo hizo Enrique Domingo, un gran compañero nuestro, y
la verdad es que tuvo la típica dificultad, ¿no?, de cómo ajustar bien el stent de la diagonal cuando tiene estas angulaciones de menos del 70%, ¿no? Esta fue la posición final que él decidió, liberó el stent ahí y el resultado fue este. ¿Vale? Bueno, quedó una estenosis residual de la descendente anterior del 40%, intentó pasar un balón, no pudo y decidió no insistir más porque le pareció que el resultado era aceptable. Era un stent convencional porque el paciente era para trasplante pulmonar, entonces no le podía poner un DES, y le pidió un cateterismo de control, que es el que me tocó a mí. ¿Vale? El paciente estaba asintomático y lo que vimos, bueno, que podéis ver la imagen de la coronaria derecha, el stent estaba perfecto, pero a nivel de la diagonal pues no estaba tan bien. Claro, cuando vimos esto, vimos una severa restenosis a nivel de la diagonal ostial y una restenosis 60-70% a nivel de la descendente anterior 0,11, ¿vale? Y con la duda real de que el stent estuviera invadiendo la DEA en sí mismo, ¿no? Entonces... perdón, he ido para atrás. Esta es otra proyección, ¿vale? Se ve un poquito lo mismo. ¿Vale? La lesión de la diagonal crítica, la lesión en el límite de la severidad de la DEA. Entonces, primero decidí hacer una guía de presión. Alguien puede tener dudas de decir, hombre, con esa lesión, hacerle una guía de presión, ¿por qué, no? Claro, si es paciente en lista de trasplante pulmonar, entonces, claro, la doble antiagregación era paciente además que estaba muy justo, entonces, si le pones un DES, probablemente lo condenes, y si le pones un Resolute a 3 meses, igual también, y... Bueno, la verdad es que tenía mis dudas y quería asegurar bien que fuese imperativo. Entonces, pasamos primero, lo hicimos con un NABUS y lo intenté pasar a la DEA y eso era un EBU y bueno, pues no fue posible. La diagonal fue claramente severa, 0,72 de CFR, en la DEA no se pudo hacer, total que había que hacer la angioplastia. Entonces, es cuando pensamos, oye, ¿y si le hacemos un balón con droga? Porque realmente podemos limitar el tiempo de la antiagregación e incluso se puede hacer en menos de, o sea, si en menos de un mes saliese un donante, pues lo podríamos trasplantar, ¿no? Entonces, pues bueno, predilatamos primero el vaso principal, luego el vaso lateral. Ya hemos aprendido un poquito y cogimos balones un poquito más majetes para hacer la predilatación. Este era el resultado de la predilatación, que no estaba mal, un poquito de placa en la diagonal ostial, pero bueno. Aquí no optamos por hacer un kissing, sino que optamos por hacer un main side, ¿vale? Con estos dos balones y el resultado, os puedo enseñar, es este. La verdad es que me quedé más contento que unas castañuelas y espero que el paciente también. Este es el control en el oblicuo craneal izquierda. Hay placa residual, no hay ninguna duda que la lesión de la DEA tal vez no haya quedado todo lo bien que nos gustaría que quedase, pero me pareció que el resultado era aceptable y que pues, así tal vez podía tener una oportunidad y poderse trasplantar prontito. Esto es la OCT. Veréis que justo a nivel de la DEA ostial hay una placa severa, muy focal. Y me podréis preguntar, ¿y no le hiciste guía de presión? Pues no, la verdad es que no. Me despisté, no tengo más que... Ahí está, una pequeña disección. Estamos por dejarlo así. La imagen angiográfica era buena, siempre recomiendan que te guíes más por la imagen angiográfica que por la OCT, a no ser que veas grandes cosas. Alguien pudiera discutir de poner un stent ahí. Ya veremos, haremos el control angiográfico y cuando tengamos, pues el año que viene os lo presentaremos también. ¿Vale? Esto es desde la propia diagonal. Aquí el resultado era más bonito. Vale. Ahí está. Vale. Y nada, este fue el caso. Y por puntos a discutir, igual, bueno, la cosa es si hacer 2 balones con droga sin stent en una bifurcación es factible. Nosotros pensamos que sí, ya hay pequeños estudios que dicen que eso, y en ciertas circunstancias, como en restenosis, cuando veas contraindicación para la doble antiagregación plaquetaria, en lesiones de novo puede ser más discutible, pero en pacientes que llevan síndrome o que tienen alguna necesidad de cirugía, como este caso, pues tal vez sea una buena opción. ¿Cuál puede ser el mejor abordaje si solo utilizas balones en una bifurcación? Pues probablemente nosotros tiraríamos más por el side main side o el main side, por decirlo así, y el kissing balón probablemente lo dejaríamos como segunda opción. Si no utilizas este balón en concreto, los demás tienen un efecto lavado importante, luego son balones que les cuesta navegar,
y nos parece que es complicado un poquito innecesariamente porque las evidencias del kissing sobre el side-man-side no son tales como para ponerlo por delante. Y lo que no se sabe es cuáles son los criterios de aceptabilidad de un resultado final, ¿no? Cuál es el diámetro mínimo. Parece que por los estudios RIPS, por debajo de 2 milímetros, los resultados no son tan buenos, pero bueno, tampoco hay un punto de corte muy bien como decir, lo he dejado bien, no, tengo que ir más, tengo que poner un esteno, no. Son cuestiones que tampoco os puedo aclarar, pero ahí quedan, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias, espero que no haya sido muy pesado. Thank you, Emmanuel, for your interesting cases. We can start the discussion. I have two comments on this case. The first one is the duration of depth. That's an important issue. In our consensus document on coronary intervention, we suggest if we don't stent after drug-coated balloon to go for 1 month, and it's enough. But we have an initial experience in some patients, like these complex patients undergoing surgery or with high bleeding risk, of only 15 days of depth. Then we stop clopidogrel and we go on with aspirin, and we don't have safety issues. So it's not scientifically proven, but it's an initial experience. But even from animal studies, we know that drug-coated balloon is not thrombogenic if you don't add a stent. And the second point is regarding the final result. Sometimes you stop and you think, should I stent or not? But what we have learned is that you don't have to expect a stent-like result. If you follow up with angiography in this patient, you will find, in many cases, if not always, a good surprise in terms of late enlargement of the lumen. Yes, that's exactly our thought. Our thought with regards to the lung transplantation was exactly that, 1 month, and in case of need, less than 1 month, even days, and well, if an appropriate donor appeared, just at the moment, I mean. So yes, that was the motivation, just to use this strategy in the third patient. And with regards to the second question, just as you thought, the first case can illustrate this point, that the control can be even better than the final result after PTCA. Yes. Johan, pórtate. Hola, felicidades por la presentación y por los casos que has enseñado. Yo solamente, antes lo comentábamos con Fernando, que yo pienso que lo importante es saber cuál es el resultado aceptable, que estamos hablando de angioplastia con balón, que muchos de los más jóvenes ya nadie ha vivido la época de angioplastia con balón. Uno ha de estar preparado a dejar disecciones como la que has dejado en la segunda diagonal en el primer caso, que la evolución suele ser correcta si el flujo distal es correcto, si es bueno, ¿no? Me refiero que tampoco hay que ir a buscar un excelente resultado. Yo creo que realmente hay que estar preparado para tener resultados así un poco dudosos, pero que hay que aguantar un poco antes de colocar un segundo stent, ¿no? Que es lo que intentamos no hacer. Sí, exacto. Sí, estamos totalmente de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Entonces vamos a pasar al segundo caso, que va a presentar la doctora Nieves Gonzalo, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Hola, buenas tardes. Bueno, y en principio, muchas gracias a Fernando por la invitación para presentar este caso. Es un poco, de nuevo, yo creo que vamos a discutir los mismos puntos que en estos casos. Es, de nuevo, una bifurcación, en este caso una bifurcación un poquito especial. Yo creo que la que más nos preocupa a todos, que es con el tronco, ¿no? El ostium de la circunfleja, ¿no? Esta es una localización que, como todos sabemos, es bastante compleja, ¿no? Se trata de un paciente varón de 54 años, diabético, y que en enero del 2009 es referido a nuestro hospital por angina progresiva con un electro en el que mostraba inversiones de la onda T en cara anterior. Esta es la angiografía en la que podéis observar cómo presenta una estenosis crítica de la DEA ostial que afecta también. Vamos a ver las imágenes separadas. Podéis ver que tiene una estenosis crítica de la descendente anterior ostial, afectando también a la porción distal del tronco. Y se puede observar aquí también la anatomía de la circunfleja. Veis cómo se trata de un paciente que tiene una circunfleja y un ramo intermedio muy grande o primera obtusa marginal muy precoz,
que son 2 vasos aproximadamente del mismo calibre, ¿no? Bien, la estrategia que se decidió para tratar esta lesión de DA ostial y tronco fue implantar un stent desde el tronco hacia la DA. Se predilató primero y posteriormente se implantó un stent, un Science de 4×23 milímetros. Y este es el resultado después de la implantación del stent. Veis que, bueno, que ha quedado muy bien en la stent anterior y realmente el resultado a nivel de lo que fue circunfleja y obtusa marginal era aceptable. Había un pequeño pinzamiento del ostium de la primera marginal o ramo intermedio, pero se consideró que el resultado era aceptable, no se hizo, digamos, ninguna intervención más en ese momento. Se le hizo un control a los 9 meses por tratarse de un stent implantado en el tronco para asegurarnos de que no había problemas y podéis observar que el resultado es bueno. De hecho, incluso esa zona, digamos, que se veía un poquito afilada en la obtusa marginal, incluso se ve un poquito menos. Pero bueno, prácticamente el mismo resultado que post-intervención, con persistencia del buen resultado del stent y las 2 ramas, la circunfleja y la obtusa marginal, con buen aspecto. Desgraciadamente, 22 meses después de esto, el paciente comienza de nuevo con angina y esta es la angiografía, ¿no? En la que, como podéis observar, se observa que el paciente presenta una estenosis muy crítica que afecta al ostium de la circunfleja y también al ostium de ese ramo intermedio o primera obtusa marginal. Una estenosis probablemente, yo creo que a esto le podemos llamar restenosis, es una restenosis no de un borde del stent, pero bueno, es una estenosis claramente probablemente inducida por el stent. En este caso, claro, tenemos una trifurcación, tenemos un stent implantado previamente en el tronco. ¿Cuál era la forma de tratar esto? Bueno, se decidió primero predilatar todo con balón y este es el resultado después de la predilatación con balón, que podéis ver ahí que es un resultado aceptable y posteriormente, siguiendo un poco la misma estrategia que ha presentado Imanol en algún caso previo, se decidió hacer un kissing con dos balones liberadores de drogas. En este caso fueron 2 Sequent de 2.5 por 15 milímetros. Que como veis, bueno, pues se hace el kissing, se meten los balones un poquito en el tronco y este es el resultado después del kissing. Es un resultado geográficamente pues muy aceptable, como se puede observar. Se hizo control con OCT para asegurarnos del resultado. Este es un caso, por cierto, del doctor Alfonso, que no lo he dicho. Este caso lo hizo el doctor Alfonso cuando estaba todavía con nosotros en el clínico. Ese es el primer pullback que se hizo desde el ramo obtuso marginal. Realmente hay 3 ramas, 3 arterias que están implicadas, la circunfleja, el ramo marginal y la DA, y se hicieron pullbacks desde las tres ramas, que es lo que voy a mostrar. Voy a mostrar mejor las imágenes paradas, que yo creo que son más representativas. Este es, como comentaba, el pullback hecho desde el ramo intermedio. Podemos ver en la porción distal, ahí se ven esas imágenes de OCT en las que vemos que efectivamente hay un tejido fibroso que ha crecido y se ha proliferado a nivel proximal en la obtusa marginal, o sea, realmente es una especie de restenosis inducida por el stent del tronco. Ahí vemos ya el efecto del balón, que ha roto parte del tejido, se ven esas zonas, digamos, de placa rota. Esta es la bifurcación de esa obtusa marginal con la circunfleja. Vemos que la circunfleja, el ostium ha quedado también bastante bien abierto tras la dilatación con balón. Y esta es justo la imagen de la trifurcación. Se puede ver ahí la obtusa marginal, la bifurcación con la circunfleja y la descendente anterior, ¿no? Un resultado pues muy aceptable. Este pullback se hizo desde la circunfleja y también muestra algo parecido. Vemos aquí entrando el ramo obtuso marginal, a continuación la DA, y pues efectivamente vemos lo que corresponde ver en estos casos. Vemos restos del tejido restenótico, en este caso de ese tejido fibrótico que ha sido roto con el balón, con una morfología que, bueno, pues es una morfología un poquito abigarrada, pero que deja un área luminal que es aceptable. Vemos la bifurcación ahí con la obtusa marginal, cómo está bien abierto el ostium, la entrada de la descendente anterior, y vemos aquí una imagen a nivel del tronco en la que se observa también cómo hay cierta como los balones han tocado un poco el tronco, ¿no? Y hay restos, digamos, de la neoíntima que se ha roto también a nivel del tronco. Y esta es la última imagen que quería mostrar, que es el último pullback que se hizo, en este caso desde la descendente anterior. Se puede ver que el stent a nivel de la descendente anterior está muy bien, muestra muy buen resultado. Se ve incluso que tiene algunas zonas en las que hay strats no cubiertos, en un Science. Aquí está entrando la circunfleja y se puede ver realmente que el ostium quedó muy bien abierto gracias a la dilatación con balón. De nuevo, una imagen de la descendente anterior con buen resultado del stent. Aquí vemos el ostium de la circunfleja en estas 2 imágenes en las que se puede observar
que bueno, con la dilatación con balón se abrió muy bien el ostium y quedó bien. 20 meses después el paciente empieza con angina de esfuerzo de nuevo y afortunadamente la circunfleja estaba perfecta. Realmente lo que tenía el paciente era una lesión de nuevo, una nueva estenosis en la coronaria derecha que se trató con un DES, pero realmente el resultado a nivel de la circunfleja de la obtusa marginal, de nuevo observamos lo mismo que hemos visto en los casos previos, ¿no? Incluso se ve muchísimo mejor, ¿no? Realmente el vaso ha remodelado y ahora tenemos un resultado que angiográficamente es muy bueno y por OCT también. Aquí podéis ver un pullback que se ha hecho desde el ramo obtuso marginal. Esta es la zona del ostium de la obtusa marginal, se ve realmente incluso como el área luminal que queda a este nivel ahora es mucho mejor que la que quedó justo después de la angioplastia. Es curioso, digamos, esta imagen que se ve aquí, esto lo solemos ver más, ¿no? Los neovasos a veces se ven en placas, ¿no? Pero sobre todo lo vemos más en la restenosis, ¿no? Y en el tejido, cuál da idea que efectivamente esto, aunque no haya un estén aquí, es un poco un tejido inducido por el estén del tronco, ¿no? Con neovascularización a ese nivel, ¿no? Esta es justo la bifurcación con la circunfleja, con un área luminal muy buena a ese nivel y justo la imagen de la trifurcación. Y aquí hay dos imágenes a nivel del tronco, simplemente para mostrar que, bueno, que a nivel del tronco persiste el buen resultado. Aquí vemos pues, que el estén en el tronco está recubierto en ciertas zonas de forma bastante asimétrica, ¿no? Vemos que en esta zona tiene neoíntima, que incluso tiene algunos neovasos. En la otra zona vemos que tiene strats no cubiertos, y esto es algo que me llamó la atención cuando revisé el caso, porque en las OCTs inmediatamente, digamos, en las OCTs que se habían hecho inicialmente, no había muchos strats no cubiertos en el tronco, o sea que probablemente de alguna forma los balones de Plaquitaxel y que hayan tocado en parte del tronco, de alguna forma han influido en que ahora veamos a nivel del tronco un estén que está pues, en algunas zonas un poquito menos cubierto, ¿no? Aunque bueno, son unos pocos strats, en general el estén estaba bien cubierto, aunque es cierto que la neoíntima en algunas zonas no tiene el aspecto, digamos, que más nos gusta, tiene una morfología un poco en capas, pero bueno, en todo caso un estén que estaba bien cubierto. Realmente el paciente ha evolucionado muy bien clínicamente, es un paciente que está asintomático, han pasado ya muchos años, desde 2011, y el paciente sigue asintomático, o sea que fue una buena opción la que se tomó en este caso por parte del doctor Ross. Simplemente como puntos, bueno, pues discutir que se trata pues, de una restenosis, llamaría yo, de tardía, ¿no? De una circunfleja ostial y una obtusa marginal, después de implantar un estén que enjaula esos vasos. Todos sabemos que esa es una localización pues, difícil de tratar, ¿no? Porque había un estén previamente, porque es una trifurcación realmente, hay una bifurcación con una rama marginal muy grande y que, bueno, en este caso el tratamiento haciendo ese kissing con 2 balones de droga, pues dio muy buen resultado a largo plazo. Y nada más, muchas gracias. Thank you, Nieves. There are questions from the audience. Well, I have a question. I didn't get it because I have some barrier on the language. But did you predilate the lesion before doing the kissing balloon with the drug-coated balloons? Sorry, did you? You predilate the lesion. Yeah, first predilation and then after that the kissing. And you did a predilation with the kissing with 2 normal balloons or just a sequential predilation? Sequential predilation with 2 normal balloons and after that kissing with the 2 drug-eluting balloons. Okay. I think, I mean, it's the ostial circ, we all know is a problem, and actually we have recently another case that was treated also, an ostial circ stenosis was treated with a drug-eluting balloon and the result was not so nice. I mean, actually he had restenosis. It's a similar patient, a patient with a stent in the left main and ostial circ stenosis that was treated with a drug-eluting balloon and he had restenosis in the control at 9 months. So I think it's a very challenging location, the ostial circ, and probably I think everybody has thought about using drug-eluting balloon in this location, no? Because you think, okay, it looks like the perfect thing, no, for the ostial circ, but I'm not sure about the results at long term in every case. I mean, probably. But I think you did a good job and you did a good choice. It is important also to open with during the predilation the struts. Otherwise, there could be the chance of losing some drug when you cross the struts of the stent in the left main while reaching the obtuse marginal and the circ. Yeah, that's a good point. Yeah. Okay. Muchas gracias.
¿Alguna pregunta? Pues a continuación va a presentar el caso la doctora Teresa Bastante del Hospital de la Princesa de Madrid. Esta no es mi presentación, la que tengo aquí. Buenas tardes a todos. Lo primero, gracias por venir a esta nuestra casa. Me parece. No, es que no es. Yo no toco, eso es. You have 3 minutes left. No. Esa es. So, what type of drug-eluting balloons do you have? Have you been using in the last Paclitaxel. We use which one? Sequin, please. Sequin, please. Sequin, please. Is the one we use in this case. So I changed to Spanish, I'm sorry, but I'm more comfortable. Queremos presentar un caso, la verdad es que hemos contado ya un poquito en el título qué es lo que vamos a hacer, pero bueno, es aún así, las imágenes son aún así lo suficientemente bonitas como para que creo que además todos podamos luego opinar con respecto a ellas. Hablamos de un varón de 64 años con hipercolesterolemia y fumador, a pesar de que el paciente ya había tenido enfermedad coronaria. Sus antecedentes son que en el año 2000, con motivo de angina estable, se implantó un stent de paclitaxel en la descendente anterior media, no en nuestro centro, y además tampoco disponemos de imágenes de esa intervención, con lo cual no os las puedo mostrar, pero es lo que conseguimos rescatar a posteriori. Posteriormente, el paciente había estado estable desde el punto de vista cardiológico y sí que recientemente, o sea, previo al ingreso con nosotros, el paciente se había diagnosticado un tumor de Klatskin, un colangiocarcinoma, irresecable en un principio y que se había dejado para tratamiento paliativo con quimioterapia, pero que el paciente mantenía una excelente calidad de vida y bueno, pues en un principio no sabíamos tiempo ni esperanza de vida, pero el paciente mantenía, ya les digo, una excelente calidad de vida. Tratamiento con lo que comentamos aquí, aspirina, simvastatina dosis bajas y un tratamiento para la próstata, hiperplasia benigna de próstata. Este paciente es remitido desde otro centro porque acude a él a la urgencia del hospital de otro centro, o sea, a la urgencia de otro centro, porque presenta dolor torácico anginoso típico, persistente, 3 horas de evolución, aunque la realidad es que cuando ya es evaluado en las urgencias de ese hospital y se realiza el electrocardiograma que podéis ver, ya no presenta en ese momento dolor o es ya de ligera entidad. Entonces, el electrocardiograma lo que vemos es unas tesis odifásicas en la cara anterior con una persistencia ligera de elevación del ST, con lo cual los médicos que lo vieron en ese momento interpretaron que probablemente el paciente estaba sufriendo algún problema en la descendente anterior, que incluso había habido una elevación del ST, pero que no lo habíamos objetivado porque el paciente se encontraba en ese momento ya prácticamente asintomático. Aún así, dadas las características del paciente, sus antecedentes y el electrocardiograma, se decidió activar código infarto y solicitar coronariografía urgente por nuestra parte. Entonces, la arteria coronaria derecha no tenía lesiones y aquí os muestro la arteria coronaria izquierda. Veis el stent que está implantado pues, en la descendente anterior media. Vamos a tomar como márgenes para las imágenes que vamos a ver después, esa gran septal que viene, ahí empieza el stent y luego distalmente se va más allá distal al origen de esa diagonal, que es la diagonal, aunque sea la segunda dominante de la descendente anterior. Vemos cómo tiene una pérdida intraluminal que es ligera a nivel distal desde el punto de vista angiográfico y también a nivel proximal, pero que en la parte media, inmediatamente proximal a la diagonal, nos encontramos una lesión crítica, yo diría que incluso de aspecto inestable, una lesión que, bueno, no sabemos muy bien a qué puede corresponder, con lo cual, dado el contexto clínico de síndrome coronario agudo y con sospecha de elevación del ST, aunque no lo habíamos objetivado, pero que se estaba manejando de ese modo, al paciente se valoró con OCT. Entonces, las imágenes de OCT las muestro sin comentario y luego las comentamos. Quizá van un poco rápidas, pero ahora las comentamos y las volvemos a ver.
Bueno. Aquí acaba el stent, con lo cual ya el resto es la descendente anterior proximal, que no nos interesa. Hallazgos interesantes con respecto a ese segmento, que luego volvemos a ver. La parte distal del stent, pues vemos que tiene una proliferación intimal, pues eminentemente fibrosa, aunque sí que es cierto que existe un sector casi de 180 grados en el que hay algo de depósito, asumimos, lipídico y que borra los strass del stent, ¿no? Entre las 3 y las 7 de la tarde, más o menos. Un poquito más proximal, a nivel de la bifurcación con la diagonal, vemos que el stent está algo deformado y muestra algo de infraexpansión. Nosotros sospechamos que, dado que no se veían struts en la diagonal, probablemente se posdilató, se abrieron en el primer procedimiento los stent los struts hacia la diagonal y por eso se deformó un poquito el stent, pero bueno, el stent, generalmente la luz era buena. Y sin embargo, cuando ya nos vamos hacia la zona crítica, lo que vemos es pues un área luminal mínima muy pequeña, porque dentro del stent ha crecido, ha proliferado una íntima con una neoíntima muy brillante y con un depósito lipídico importante que nos da características que podemos etiquetar como neoaterosclerosis, y que además existe una placa rota en la que se ha vaciado el core lipídico y que asocia a trombo eminentemente plaquetario, aunque es verdad que algo de sombrita hace, con lo cual, bueno, pues podemos decir que es un poco mixto, pero vamos, podemos etiquetar que esa zona crítica, o nosotros al menos la interpretamos como neoaterosclerosis, con una placa rota complicada y que era la causante de esta trombosis de stent. ¿De acuerdo? A nivel proximal vemos que continúa esa imagen con esa íntima brillante y con borramiento prácticamente absoluto de los strass del stent por el depósito lipídico asociado a la neoaterosclerosis. Y la parte proximal, sin embargo, pues una neoíntima estupenda, sin hiperplasia significativa y que cubre toda la parte proximal del stent. No quiero ser pesada, pero bueno, yo creo que la OCT es tan bonita que merece la pena a lo mejor ahora, después de haber visto los puntos principales, aquí llega la diagonal, volver a ver esa parte, esa placa rota con ese trombo, luego la neoaterosclerosis prácticamente oclusiva, ¿de acuerdo? Y como luego ya, sin embargo, hay algo de capitas y la parte proximal que está muy bien. Llegado a este punto, nosotros nos planteamos cómo tratar a este paciente. Este paciente, que os recuerdo tenía un tumor de Klaskin, a pesar de que se había dado como irresecable, tenía muy buena calidad de vida, entonces cirugía invasiva no se iba a hacer, pero bueno, sí que podría precisar procedimientos en un futuro, con lo cual pues probamos lo primero a predilatar con un balón no compliante a altas atmósferas. Se utilizó un balón 1-1, porque la estrategia en la que ya íbamos orientados era a tratar con balón con drogas, por tanto queríamos un balón que realmente nos dejara una buena luz de inicio y realmente tratara bien la lesión. Entonces ese balón no compliante, 315, se infló a altas atmósferas con este resultado, muy bueno, y visto que el flujo ya se había recuperado, que era flujo TIMI3, que la diagonal no se había dañado y que el resultado era bueno, pues nos decidimos a tratar como procedimiento final con balón liberador de drogas, Sequemplis, un balón de paclitaxel, con intención de minimizar el tiempo que el paciente iba a precisar doble antiagregación por si acaso necesitaba intervenciones. Entonces se utilizó un 330, pues se había medido el stent y era 28 lo que tenía el stent previo, a 14 atmósferas durante 60 segundos, y el resultado final angiográfico es este. Nosotros consideramos que era bastante bueno, la verdad. Recuperación de flujo TIMI3, que era TIMI2 al inicio, la rama no está dañada, y la imagen mediante OCT del resultado final. Esto es un vaso mucho más distal, se distinguen esas tres capas, un poquito de hiperplasia en la íntima. Ay, ¿qué pasó? Estaba yendo todo tan bien, ¿verdad? Ahora, venga. Bueno, ¿quién ahora no? Qué pena. Era muy bonito. Siempre se cuelga en el mismo sitio. ¿Existe alguna posibilidad de que lo veamos aunque sea desde fuera? No sé si yo puedo manejar desde aquí el... Más que nada, a ver, mira. A lo mejor se enfadan conmigo los técnicos, pero bueno, pullback pose, a ver si...
Pues lo queremos abrir con vídeo, reproductor de Windows Media. Bueno, tampoco aporta, no aporta gran cosa, pero la verdad es que ya que lo tenemos, pues es confirmar que ese resultado angiográfico, a pesar de que la OCT casi siempre nos da una imagen que da más miedo, en este caso yo creo que nos pudimos quedar bastante tranquilos. Nada. Bueno, el resultado era muy bueno también por OCT, ¿de acuerdo? Se veía pues como toda esa neoíntima en aterosclerosis había quedado pues espachurradita. Con buena luz, con ciertas zonas de lo que pues parecían disecciones, pero era de esa neoíntima que habíamos aplastado y algo de trombito, pero poco. Entonces, bueno, pues en este caso el paciente evolucionó después bien, la elevación enzimática que hizo fue escasa, fue dado de alta a los 2 días a domicilio, bajo tratamiento con aspirina y clopidogrel, en un principio con tratamiento para 3 meses, pero bueno, que se podría haber acortado perfectamente en caso de necesidad, que nosotros sepamos no se acortó, aunque el seguimiento se ha realizado en otro centro y tenemos los registros y no hay constancia de ello. Entonces, a día de hoy, que son 16 meses después, el paciente, pues desde el punto de vista cardiovascular está estable, no ha tenido síntomas, se sigue en el Hospital de Linares por los cardiólogos de allí y ha estado bien, y lo que sí ha tenido han sido complicaciones secundarias a su patología tumoral y ha precisado intervenciones por parte de radiología vascular, implante de prótesis en las vías biliares, etcétera, etcétera, con lo cual creo que fue bastante acertado el no alargar mucho o no obligar a alargar mucho la doble antiagregación. Y como conclusiones únicamente finales de este caso, que es un caso, pues, de hecho está publicado, pendiente de salir en la literatura, pero está aceptado para publicación porque pues, no es muy normal tratar una trombosis de stent, creo, con balón liberador de fármacos, es pues, que la OCT fue fundamental. La OCT nos dio los datos para poder identificar que era neoaterosclerosis a lo que nos estábamos enfrentando, que esa neoaterosclerosis, pues en ocasiones, cuando se inestabiliza y se produce una rotura de placa, es la causa de la trombosis de stent, sobre todo de la muy tardía trombosis de stent, como es en este caso de los stent farmacoactivos, y que al igual que el balón con drogas es un tratamiento pues, muy establecido para el tratamiento de la restenosis por neoaterosclerosis, pues también creemos que puede ser una opción en casos seleccionados como este, cuando precisamos acortar la doble antiagregación e intentamos evitar poner otra capa de stent pues, para tratar estas trombosis secundarias a neoaterosclerosis complicadas. Y nada más, muchas gracias. Thank you, Teresa. Are there questions from the audience? Yo quería apuntar, muy bien ha dicho Bernardo que debe estar equivocada en la fecha, que en el año 2000 creemos recordar que no había Taxus todavía. No. Oh, okay. So it was 2000. I think it came in the market in 2002 or 2003. No. But there's no problem. Entonces, yo quería aprovechar ya que está Raúl aquí, que tiene amplia experiencia en la trombosis muy tardía del stent, si cree que tiene algún valor. Si puede tener algún valor el balón de paclitaxel en el tratamiento de la trombosis muy tardía cuando es producida por neoaterosclerosis. Sí, yo creo que sí, que puede ser uno de los campos donde puede aportar algo, ¿no? Porque, claro, poner un stent, otra capa de stent de metal dentro de un stent que se ha trombosado como que repugna un poco, ¿no? Y luego, por otra parte, pues muchas veces hay una proliferación neointimal subyacente y, bueno, pues si creemos que el balón de droga puede ser eficaz, pues puede ser una buena alternativa. No tiene nada que perder con respecto al balón normal, que muchas veces es como tratamos las trombosis del stent, y sí que podría tener algo que aportar. Yo sí que lo considero una opción muy interesante. I think that we may see this case even from another point of view. During the coffee break, I asked Teresa if they used paclitaxel-coated balloon for native vessels. Mm-hmm. And maybe this is a case where this coronary artery forgot she had a stent inside after 10 or 12 years, so what is it? It's quite the same. So you use a paclitaxel-coated balloon in a native vessel with neoaterosclerosis. I think that there are clear signs of neoaterosclerosis, and the result was good. Yeah. Microphone. Yo creo que todo el mundo, pues, ante la sospecha o ante la presencia de una restenosis, yo creo que una técnica de imagen intracoronaria es bastante fundamental, ¿no? Para poder sacar conclusiones y ver cuál es el mecanismo de estas cosas. Lo que pasa es que el problema, en este caso concreto, realmente, con todas las comorbilidades,
Si hubieseis visto esa imagen de la neoarteriosclerosis con la placa rota y todo, vuestra estrategia hubiera sido, si no tuviera las comorbilidades, ¿hubierais hecho lo mismo? Pues la verdad es que a lo mejor no. La verdad es que a lo mejor no. Voy a decir, además, estábamos ya iniciado el protocolo RIPS 6, con lo cual a lo mejor se hubiera tratado con Absor, no sé. De hecho, fue coetáneo a otro paciente, ¿te acuerdas? La otra trombosis que tuvimos y se trató con un Absor en ese momento, porque bueno, pues estábamos ahí un poco empezando con esa dinámica. No, lo digo porque yo probablemente no me hubiese atrevido a dejarlo con una angioplastia con balón solo, pero viendo el resultado, pues igual hay que planteárselo realmente, que no es una pena que no hayamos podido ver la neoarteriosclerosis. Si no hay más preguntas, vamos a pasar al último caso. Me va a presentar el doctor Raúl Moreno, del Hospital Universitario de La Paz de Madrid. Buenas tardes, muchas gracias Fernando por haberme invitado otra vez a este curso, que yo creo que es muy interesante porque es una manera muy sencilla de mantenerse al día en un campo que a veces nos cuesta mantenernos al día con la literatura, ¿no? O sea que enhorabuena por este segundo año del curso. Voy a presentar el caso de un varón de 64 años, hipertenso, hiperlipémico, exfumador, que tuvo un infarto lateral hace 4 años. Es un caso que hemos tratado muy recientemente y se implantó un stent farmacoactivo en la primera diagonal. No tenemos más información puesto que no fue en nuestro centro, pero veréis que debió ser un 225 algo y bueno, no sé qué tipo de stent. Una circunfleja dominante con una lesión muy distal y ahora lo que tiene es un dolor torácico y disnea de esfuerzo desde hace algo más de un mes. Ingresa por un dolor más prolongado en reposo de 20 minutos que cede con intravenous sublingual. Y a su llegada a urgencias tiene un electro normal sin dolor, un ecocardiograma normal y no hay elevación enzimática. Se hizo un cateterismo que, bueno, veis, a ver, bueno, lo veis aquí, tiene una lesión muy distal de la circunfleja, que es la que existía pues, por aquel entonces. A ver si podemos repetir el vídeo, por favor. Bueno, y lo que tiene es, veis, la primera diagonal tiene el stent implantado, una lesión ostial, fuera del stent, proximada al stent, pero ostial, y una lesión angiográficamente moderada de la del stent anterior. Veis aquí las imágenes paradas, la del stent anterior con una lesión angiográficamente moderada, la lesión significativa del ostium de la diagonal, severa, en el ostium de la diagonal. Y entonces, bueno, pues aquí nos planteamos estas opciones. Primero, no hacer nada. En el fondo era un paciente en el que no había habido elevación enzimática, es un ostium de una primera diagonal que generalmente no apetece tratar porque terminas finalmente tratando muchas veces de forma compleja también la stent anterior. Otra opción era tratar la diagonal, es decir, era una lesión severa, probablemente era la responsable del cuadro del paciente porque era una diagonal importante y además llevaba más de un mes con angina, o sea, no ha sido solo un dolor aislado, sino que llevaba más de un mes con angina. Otra tercera opción fue hacer una guía de presión, esto es lo que hicimos, a la stent anterior y decidir, ¿no? El plan era, pues si la guía de presión en la DEA era negativa, pues nos olvidábamos, le dejábamos con tratamiento médico y si era positiva, pues terminábamos tratando todo como una bifurcación. Y esto es lo que hicimos. Bueno, la guía de presión en la DEA, pues nos dio este valor del FFR, 0,76, total, que al final pues decidimos tratar todo como una bifurcación de diagonal. La segunda decisión que había que tomar es cómo tratarlo, ¿no? Una opción era tratar con provisional stenting, es decir, esto es lo más aceptado y bueno, pues según los datos de los estudios de los que disponemos, pues es lo que en principio se debe hacer en casos como este. Otra opción es utilizar un stent dedicado, ahora que ya hay varios stents dedicados para bifurcaciones que liberan fármaco. Esto pues sería para asegurar el presente de la rama, es decir, que no se nos tapara la rama. Otra opción sería tratar con 2 stents farmacoactivos, en principio, para asegurar el futuro de la rama, que no se restenosara la rama. Y una cuarta opción sería utilizar un balón liberador de fármaco, que bueno, como estamos aquí en este curso, pues es lo que hicimos.
Y bueno, pues ahora ya en este punto pues las alternativas son varias, ¿no? Una es dónde utilizar el drag-eluting balón, si en la rama secundaria unos 2 vasos, y luego qué estrategia en cuanto al tipo de stent utilizar, ¿no? Hay pues múltiples opciones, utilizar después del valor con droga 2 stents, un stent, etcétera. Y bueno, lo que hicimos fue la estrategia de utilizar balón con droga en la rama secundaria, en la diagonal, y un stent farmacoactivo en el vaso principal. ¿Qué cuestiones pues nos venían en ese momento a la mente? Pues primero, pues que realmente hay poca evidencia sobre el drag-eluting balón en lesiones de novo. Era un paciente que tenía un stent puesto en la diagonal, pero la lesión era previa al stent, no era una restenosis, era una lesión de novo, ¿no? Y aquí pues la evidencia es bastante débil, ¿no? Lo segundo es que anatómicamente el ostium pues tiene ciertas particularidades con respecto a otras zonas del árbol coronario, donde pues a lo mejor uno puede pensar que la proliferación no intimal pues puede formar parte de la fisiopatología de la restenosis, pero a lo mejor aquí otros factores como el recoil, el remodelado negativo, pues también pueden jugar un papel más importante que en otras localizaciones, ¿no? Y otra pregunta que le puede surgir a uno es que quizá el balón con droga, si lo pasa a través de un stent en el tratamiento de una bifurcación, pues puede perder parte del efecto si se daña al cruzar los extras del balón. Realmente, pues bueno, pues no hay mucha evidencia. Este es el estudio PETCAP-5, donde 28 enfermos se estudiaron con drag-eluting balón con sequent please en la rama principal y en la secundaria, y con un bare metal stent en la rama principal. Y bueno, pues estos son los datos que se tuvieron de late loss, pero bueno, no era un estudio comparado con nada. Este otro estudio sí que es un estudio aleatorizado, publicado ya hace 3 años, donde hubo 3 grupos de enfermos. Unos enfermos fueron tratados con drag-eluting balón en la rama principal y la secundaria, y stent bare metal en la principal. Un segundo grupo de balón convencional en la secundaria y bare metal en la principal, podría ser el grupo control, digamos, y el tercer grupo de pacientes fue el tratado con balón convencional en la secundaria y balón con Paclitaxel en la rama principal, y este es el grupo en el que los datos angiográficos fueron más favorables, es decir, esto pues apoyaría el tratamiento de una bifurcación con drag-eluting en la rama principal y balón convencional en la rama secundaria. José Ramón López Mínguez ya nos ha contado y conocemos bien el estudio Babylon. Es un estudio con algo más de 100 enfermos que fueron aleatorizados a drag-eluting balón en 2 ramas y bare metal stent en la rama principal, o balón normal en las 2 ramas y stent de verolimus en la rama principal, ¿no? Este estudio, que todos conocemos, pues mostró que en la rama principal era mejor implantar un drag-eluting, y mostró que no había diferencias significativas en la rama secundaria entre los 2 brazos. Este estudio pues fueron 2 tipos de tratamiento diferentes, y bueno, pues estos son los datos. Y el Babylon 2, en el que algunos de los centros pues vamos a estar involucrados, va a aleatorizar a los enfermos ya con un stent dedicado, el BIOS, comparando a drag-eluting balón en la rama secundaria o a balón convencional en la rama secundaria, y aquí la ventaja que tendrá con respecto al Babylon 1 es que en la rama principal los 2 grupos recibirán el mismo tratamiento, y por tanto realmente el balón con droga será lo que sea diferente en los 2 grupos, ¿no? Lo que hicimos nosotros, por tanto, fue empezar a tratar al enfermo de forma convencional, primero predilatando con balones normales, no farmacoactivos, primero en la diagonal. Tenemos aquí arriba el resultado después de dilatar la diagonal, y esta es la descenta anterior, donde implantamos un stent Synergy de 3×16. Y este es el resultado que obtuvimos: compromiso de la rama diagonal y una lesión probablemente no significativa aquí distal al stent. Aquí pues teníamos 3 dudas. Uno, si dilatar de nuevo o no la diagonal, hacer FCR, es otra opción. Y si lo dilato, utilizar balón normal o balón con droga. Y luego, pues si poner aquí otro stent o no, utilizamos el reflejo oculodilatador y pusimos otro stent distal.
Aparte de poner un stent distal solapado con el primero, lo que hicimos en la rama, que es lo que estamos discutiendo aquí sobre todo, es no dejar la rama así, porque al final, en el fondo, es lo que queríamos tratar en un inicio y habría que dejarlo bien, ¿no? Entonces decidimos tratarlo primero con un balón normal y luego con un balón de droga, que es lo que se recomienda, primero el balón normal y luego el de droga. Decidimos también, antes de utilizar el balón de droga, pues utilizar un kissing con balones normales para que el balón de droga fuera el último paso a realizar. Esto es lo que hicimos. Pusimos otro stent Synergy distal al primero, hicimos un kissing balón con 2 balones no liberados de droga y finalmente terminamos con un kissing utilizando el balón del stent distal para la rama principal y un balón liberador de droga de Plaquetaxel de 2,5 por 20 en la rama secundaria. Utilizamos el balón Restore, que bueno, pues tiene como una de las particularidades que se libera con nanopartículas, y esto pues teóricamente pues podría reducir las microembolizaciones distales, aunque la implicación clínica de esto pues puede ser discutible, pero bueno, este es el resultado final. Después de haber utilizado el balón de droga en la rama secundaria y un balón liberador de Verolimus, el Synergy, en el vaso principal. Esta es la última diapositiva. Yo realmente, personalmente, soy escéptico con los balones de droga fuera de la restenosis. Creo que faltan muchos estudios que realizar, pero en algunos casos puede ser una solución válida y bueno, pues aunque soy escéptico, cada vez uno que va viendo casos como los que ha presentado Nieves, uno va siendo menos escéptico cada vez, pero hacen falta estudios. En algunos casos puede ser una solución, pero yo creo que lo que hay que hacer siempre es mantener el drug-eluting en el vaso principal y continuar con la estrategia de stent provisional en la rama, es decir, intentar no poner stent en la rama secundaria. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues damos por terminado ya la sesión, que vamos con un poco de retraso.